esta semana pasada en Twitter vi esto que creo que, bueno, da mucho para hablar y para analizar. Ha habido algún chaval que había muchos vídeos de ya podíamos ser como otros países, y me acuerdo el otro día que vi uno muy gracioso diciendo teoría súper liberal a tope de es que no hay que pagar impuestos y no sé qué, Nada, y, nada, no. y entonces decía ojalá no me acuerdo, algún economista de palo o ni siquiera, y era en plan de ojalá España, en vez de ir por ese camino del socialismo hiciese como otros países que pagan muy pocos impuestos. Y digo, joder, a ver cuál dice, en plan que les vaya de puta madre. Y dice, como Andorra o como Estonia. La verdad es que sí. Mira, a mí cuando me razonan las cosas... Claro, no como... Yo pensaba que iba... Claro, porque el argumento contrario yo recojo cable... Claro, el argumento contrario... a ver si pagásemos más impuestos como, claro. como Alemania o como Noruega, que dice, joder, le va de puta madre. Claro, Andorra o Estonia, pues bueno, pues sí, muy bien. Que pagásemos menos impuestos como Costa de Marfil. Como a Luxemburgo. Claro. ¿Cómo se llamaban las islas aquellas? Como las islas... la isla de Sentinel del Norte. Claro, ahí sí que, mira, ahí no hay impuestos. No. Ahí el neoliberalismo ha ganado. Como el Sentinel del Norte, claro. Bueno. Pues, ¿por qué no nos va bien? Porque pagamos muchos impuestos. No como el Sentinel del Norte. No como el Sentinel del Norte. Vale, lo primero que podemos extraer de esto es... Os voy a retraer a un vídeo que publiqué la semana pasada por la famosa polémica del Rubius, de la mudanza a Andorra y sobre la discusión que se ha generado a través de ello sobre hasta qué punto es necesario, hasta qué punto es ético que los impuestos acaben resultando siendo tan altos como para que una persona que es capaz de generar tanto dinero y que por tanto es capaz de generar muchos más recursos prefiera irse a otro sitio. Creo que el debate tiene que estar ahí y que además es muy bueno que haya ese debate. Y a raíz de eso se me ha ocurrido o he pensado hablar de Estonia. Básicamente por dos cosas. Primero, porque creo que es uno de los ejemplos que podemos encontrar en Europa donde tienen una muy buena gestión, donde todo lo que ofrecen como país es bastante envidiable o bastante atractivo, sería la palabra, para muchas personas que quieren vivir de internet o que están ya viviendo de internet, para muchas empresas online, para todo ese tipo de conjunto de personas. Creo que al final hay muchos datos como para que Estonia sea un lugar bastante benévolo, por así decir, para ir hacia allí. Este tipo de cosas creo que es importante comentarlas por varias razones. Primero, porque si hay servicios públicos, lo primero que tenemos que exigir como ciudadanos es que haya un buen gasto de esos servicios. Es decir, que haya una buena utilización, un buen uso de ese dinero y que eso no suponga además una pérdida para todos los demás en otros ámbitos. Yo estoy convencido que es tan importante la sanidad o la educación para mucha gente como que también el hecho de poder encontrar un trabajo que nos guste, el hecho de poder encontrar una forma de ganarnos la vida que nos sintamos más realizados. Creo que eso es dentro de una balanza es muy difícil de poder, pero creo que son cosas que están sobre la mesa de cualquier persona. Y por eso me apetecía, ya que digamos me he acostumbrado en los últimos años a viajar mucho y he tenido contacto con Estonia y con Letonia, con diversos países bálticos, y me apetecía un poquito buscar y encontrar algunos datos que pueden dar una
idea de la diferencia de ambos países. En este caso, vamos a comparar Estonia con España y os vais a sorprender. Vale, para empezar, tenemos que hablar de dos países que tienen una cantidad de población muy diferente. Estonia tiene aproximadamente 1,5 millones, un poquito más de 1,5 millones de habitantes, y España tiene 47. Está claro que hay una diferencia importante. Vale, eso creo que hay que ponerlo en contexto como en primer lugar. Pero vais a ver por qué. Porque el PIB, el Producto Interior Bruto, es muy similar. Es un poquito más alto el español. Tiene aproximadamente un poquito más de 6.000 euros. Y en Estonia 5.000 y poco también. Aproximadamente hay una diferencia de 1.000 euros. Pero es que este PIB se ha duplicado desde principios de siglo, desde el año 2000. Creo que esto es importante también, es decir, estamos hablando de un país que va subiendo completamente, subiendo, y que además viene de una situación en la que se independizó en el año 91, es decir, tiene aproximadamente 30 años de vida, y en esos 30 años, con una capacidad muchísimo menor y una población también diametralmente muchísimo menor, el que esté a unos niveles tan cerca, creo que da lugar a entender el por qué decimos todas estas cosas. Está claro, antes de seguir, que es muy posible que no puedas emular un modelo en otro sitio. Eso está claro. Pero sí está claro que hay un camino que va hacia un sitio y otro camino que va hacia otro. En España yo creo que la sensación es diametralmente opuesta, se va hacia el camino contrario, y eso es un poco lo que muchos decimos o lo que muchos creo que criticamos y que creo que hay que poner en la balanza de un debate. Hay una cosa que me ha sorprendido, que es que la deuda pública de Estonia es de un 8,40%, hablando de datos del 2019, no había pandemia, y de España el 95,50%. Teniendo en cuenta lo que ha pasado con la pandemia, la deuda de España se ha disparado, y yo creo que la de Estonia no tanto. Evidentemente ha debido de subir, son los datos que he encontrado, pero no creo que sea tanto. Esto es importante porque si tú tienes poca deuda, está claro que tienes mucha más margen para poder hacer cierres como se están planteando ahora, o hacer diferentes cosas sin que eso te lleve a tener mucha población pasando las canutas. Vale, otro dato que puede llamar la atención es el hecho de que una empresa en Estonia, si los beneficios que tiene los reinverten en la empresa, esos beneficios no tributan. Es decir, alguien puede crear una empresa en internet, por ejemplo, y esos beneficios reinvertirlos en su propia casa porque es el mismo lugar donde hace el trabajo, por ejemplo, o puede reinvertirlos en un trabajador para la empresa. Es decir, es una idea muy buena para que esas empresas o esos emprendedores consigan también a su vez generar más riqueza o más trabajo o menos paro, etcétera, etcétera. Luego tienen como una especie de tarifa plana de un 20%, que tampoco es demasiado alto y que también permite, creo, más movilidad a las empresas, tanto a las empresas como a todo tipo de personas que tengan un negocio. Siempre es mucho más fácil. Pero es que además, en el sentido de las infraestructuras, porque podemos pensar que igual no está tan desarrollada en ese sentido, no es así para nada. Es decir, tiene comunicaciones. Hay comunicaciones muy sencillas con todos los países bálticos, tanto con autobuses como con trenes. Pero también tienes muchas posibilidades de llegar a cualquier sitio en transporte público. Eso es importante
porque te dice un poquito el nivel de infraestructuras un poquito que tiene el país. Es decir, puedes llegar a cualquier sitio de una forma súper cómoda, y eso es algo que también pasa en Letonia. Yo recuerdo que había muchas opciones para llegar a cualquier sitio, y las opciones que tú podías encontrar para llegar son muy sencillas. Además, el transporte público no era excesivamente caro. Por lo tanto, para poneros un ejemplo, el precio del autobús para llegar al centro desde el aeropuerto era como 1,50 €. Es decir, mientras que en otros países ese tipo de cosas es un precio mucho más alto. Es decir, si nos vamos al terreno de las infraestructuras, podemos ver que Estonia es un país totalmente desarrollado en ese sentido. Si nos vamos a la educación en Estonia tiene el orgullo, podemos decirlo así, de ser catalogada como la mejor educación de toda la Unión Europea. Creo que esto también podemos ponerlo en contexto para, según los datos que hemos visto, para decir, bueno, quizás es una forma también positiva de llevar las cosas. Y esto ocurre también a todos los niveles. Y en sanidad no os puedo decir, pero sí hay vídeos que he visto últimamente que sí lo están explicando bastante bien. Realmente es algo que se termina notando, porque yo creo que termina habiendo bastantes ventajas, como veis, como estáis viendo, a nivel de acceso a internet, a nivel de educación, a nivel de infraestructuras, a nivel de transporte. Es decir, la cuestión final, no quiero hacer este vídeo ya demasiado largo, es el entender que hay otras formas también un poquito de conseguir las cosas. Como os decía al principio, es posible que no se pueda copiar un modelo tal cual, pero sí que se puede tender hacia una cosa o tender hacia la otra. Y a mí me parece que en España estamos tendiendo hacia lo contrario, y estamos viendo que los resultados positivos están yendo desde el otro lado, no desde nuestra perspectiva. Me parece interesante, me parece muy importante que desde el punto de vista del debate este tipo de cosas se hagan, se hable con neutralidad, sin tener ningún problema de saber cuál es la forma adecuada de hacer las cosas, que al final es lo que queremos todos, absolutamente todos, igual hay excepciones. Queremos que las cosas vayan bien, queremos que las cosas tengan buenos resultados. Para eso es necesario, siempre va a ser necesario el debate, y el debate sobre cualquier tipo de cosa. Además, creo que puede ser todo lo que hemos dicho en este vídeo, creo que puede ser interesante también si estás un poquito en el lugar de querer emprender, si estás en el momento de ver qué opciones tienes, si quieres emprender, si quieres tener una buena vida teniendo un trabajo en internet, aunque tengas que irte a algún sitio que a lo mejor no te importa demasiado, o piensas que, bueno, puedes conseguir una nueva vida ahí. Está claro que no todas las decisiones de irte a un lugar o no pasan por el tema del dinero, pero sí que puede ser una cosa que tienes que pensar, o que puedes pensar en un momento dado. Entonces, dejarlo en la mesa creo que es positivo, creo que se hable de este tipo de cosas, incluso que se hable de que podemos realmente elegir sobre este tipo de cosas, o sobre afinidad quizás a una cultura, o sobre quizás tener la sensación de que vivir siempre en el mismo país o durante toda la vida quizás no es para todo el mundo. Creo que todo ese tipo de cosas, creo que está muy bien que las normalicemos, que hablemos sobre ello, y que
vayamos viendo cuáles son las mejores opciones para cada uno. No quiero hacer este vídeo más denso de lo que es, pero sí que quería un poquito eso. Como resumen, esto es un poquito lo que es Estonia en comparación con España, algo que creo que es bastante importante, ya no solamente con el tema de Estonia, sino con el tema de todos esos países que conocemos menos, pero que realmente están haciendo muy buen trabajo. Así que por eso quería hacer este vídeo, por todo ese tipo de cosas. De momento vamos a dejarlo aquí y por mi parte me puedes dar un like y te puedes suscribir al canal, y eso me ayuda un montón, no te puedes hacer idea, al propio proyecto que estoy empezando. Y de momento es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.